Todo empezó con una hamburguesa. Dicen que las civilizaciones caen por guerras, hambrunas o desastres naturales. En mi caso, si mi mundo natal termina arrodillándose ante la cultura humana, la historia dirá que todo comenzó con algo tan simple como una hamburguesa. Lo pienso ahora, sentado frente a un tribunal galáctico, acusado de alteración cultural masiva y con la mirada fija en la luz blanca que cuelga sobre mí como una sentencia. No fue un acto planeado. No fue espionaje. Fue hambre y curiosidad. Cuando llegué a la Tierra, mi labor era clara: observar la dieta de la especie humana, catalogar ingredientes y técnicas culinarias, y entregar un informe neutro. Las reglas eran rígidas: no ingerir alimentos no autorizados, no interferir en costumbres, no crear vínculos emocionales con la población local. Para un observador xenonutricional de la Confederación KHYR como yo, aquello debía ser un trabajo rutinario. Pero la Tierra no es rutinaria. Es un planeta donde el aire mismo parece estar cargado de estímulos. Cada calle, cada mercado, cada cocina abierta es un campo de batalla sensorial. Ese primer día libre, con la excusa de estudiar un área urbana, terminé en el llamado Distrito Nocturno de Orión. La mezcla de sonidos, luces y olores me obligó a detenerme. Entre níans titilantes y música que parecía golpear el pecho, encontré un local pequeño con letras brillantes: Diner Orión. Entré con la intención de observar, pero la primera bocanada de aire dentro me cambió. El lugar estaba impregnado de un aroma complejo: dulce, salado, ahumado, especiado, capas que se mezclaban hasta convertirse en algo que mis sensores no podían aislar. Me senté al fondo, observando cómo los humanos recibían un plato que parecía ser el centro de toda conversación: dos mitades de pan brillante abrazando un disco de carne, con hojas verdes y rodajas rojas asomando. Pedí uno. No recuerdo haber tomado esa decisión de forma consciente. Fue como si mi cuerpo hubiese hablado antes que mi mente. Cuando el plato llegó, quedé inmóvil unos segundos, contemplando la composición. El pan era blando y tibio, con un aroma tostado. La carne desprendía vapor y tenía una superficie dorada con vetas de jugo que brillaban bajo la luz. Entre ambos, vegetales frescos y una capa de queso fundido se unían en una estructura sencilla y perfecta. Tomé el primer bocado. El jugo caliente me inundó la boca, mezclándose con la frescura crujiente de la lechuga y la acidez dulce de la salsa roja. El pan, ligeramente dulce, amortiguaba la intensidad salada de la carne. Y todo ello estaba envuelto en un leve aroma ahumado que me llevó a imaginar fuegos abiertos bajo cielos lejanos. Mis receptores gustativos, distribuidos no solo en la lengua sino en la garganta y el paladar, enviaron señales simultáneas que detonaron una cascada de placer químico. No era simple alimentación, era un mensaje directo a mi cerebro primitivo. Seguí comiendo sin pausa. Cada mordida ofrecía un matiz distinto. A veces el queso dominaba, otras el vegetal, otras la carne. Cuando terminé, me trajeron un acompañamiento que llamaban papas fritas, tiras doradas y crujientes con un interior suave, saladas en la medida justa. Las sumergí en una salsa espesa y salada que amplificaba su sabor. Bebí un líquido oscuro y burbujeante que chisporroteó en mi garganta, dejando una estela amarga que me invitó a otro sorbo. Regresé a mi alojamiento con el estómago lleno y la mente inquieta. Como dictaba el protocolo, extraje una pequeña muestra para análisis. El bioreactor portátil comenzó su labor y minutos después, proyectó un informe preocupante. El alimento contenía compuestos capaces de activar múltiples receptores gustativos y vías neuronales redundantes. El resultado: un estímulo de placer mucho mayor al de cualquier comida registrada en nuestro archivo. El sistema lo clasificó como riesgo de dependencia neurogustativa. Yo lo llamé de otra manera: necesito más. Esa noche soñé con la hamburguesa. Soñé con el sonido de la carne al ser aplastada entre el pan, con el vapor escapando al aire, con el brillo del queso fundido. Me desperté antes del amanecer con una sensación extraña: no era hambre fisiológica, era una especie de vibración interna que me empujaba a volver. Y volví. Caminé por las calles aún medio vacías hasta que las luces del Diner Orión volvieron a brillar. La misma camarera me vio entrar y sonrió como si me hubiera estado esperando. ¿Lo de ayer?, dijo. Asentí sin dudar. No lo sabía entonces, pero con ese segundo pedido había cruzado una línea invisible. Lo que empezó como una prueba inocente estaba a punto de convertirse en una cadena de eventos que pondría a mi mundo natal y a la Tierra en un curso de colisión,
todo por un sabor que mi especie no estaba preparada para resistir. Mercados, fogones y una chispa de herejía. Decir que volví al Dainer Orión cada día de esa semana sería quedarse corto. La verdad es que, para el tercer día, ya conocía el horario de la cocinera, los patrones de rotación de la plancha y hasta el sonido exacto que hacía la carne cuando estaba en su punto. Me había convertido en un observador obsesivo, pero no de la cultura humana en su conjunto, sino de su cocina. Y aquello no estaba en mi misión oficial. Pronto descubrí que las hamburguesas eran solo la puerta de entrada. El verdadero universo de la comida humana estaba afuera, en las calles. Comencé a caminar por mercados al aire libre, guiado por los aromas que flotaban como hilos invisibles. Encontré puestos de especias con colores tan intensos que parecían emitir luz propia, montañas de frutas que exudaban fragancias dulces y ácidas, y vendedores que asaban carne sobre brasas, envolviendo todo en humo aromático. En uno de esos mercados conocí a Lina, una joven humana que vendía empanadas desde un carrito metálico. Su cabello era oscuro como el café recién molido y sus manos se movían con una velocidad casi hipnótica mientras cerraba la masa en pliegues perfectos. Compré una para análisis de campo, pero en cuanto la mordí, sentí un golpe de calor en la lengua seguido de un estallido de sabor. La mezcla de carne, especias y vegetales formaba un equilibrio tan preciso que sospeché que no era casualidad. Lina me observó comer con una ceja levantada. «Es receta de mi abuela», dijo. «Aquí cada bocado cuenta una historia». Esa frase me persiguió todo el día. Cada bocado cuenta una historia. En mi cultura, la comida es funcional, nutrientes medidos, sabores estandarizados, texturas predecibles. No contamos historias con nuestros platos, simplemente nos alimentamos. Los humanos, en cambio, parecían codificar su memoria colectiva en recetas. Cada mezcla de ingredientes llevaba consigo la sombra de rutas de comercio, guerras, migraciones y encuentros fortuitos. Comer en la tierra era, de algún modo, leer un capítulo de su historia. Comencé a documentar no solo la composición química de los alimentos, sino el contexto en el que se preparaban y consumían. Me colé en cocinas familiares, donde el olor del pan recién horneado llenaba habitaciones enteras, y observé cómo las manos se movían con la precisión de rituales milenarios. Descubrí que la improvisación era tan importante como la técnica, y que una receta podía cambiar dependiendo del clima, el estado de ánimo o incluso el tipo de leña disponible. Mi diario sensorial crecía cada día. Anotaba no solo ingredientes y procesos, sino las emociones que veía en los rostros, la risa compartida sobre una olla hirviendo, la concentración absoluta al cortar un ingrediente, el silencio respetuoso durante el primer bocado. Era como si la comida humana tuviera el poder de alinear voluntades, de detener discusiones y de crear alianzas sin una sola palabra. Una noche, mientras revisaba mis notas, cometí lo que en mi cultura sería considerado un acto de herejía culinaria. Intenté reproducir una receta humana con los ingredientes que había traído de mi planeta natal. Fue un desastre. Las proteínas vegetales de mi mundo no reaccionaban igual al calor, las salsas se separaban y los aromas resultaban apagados. Lo intenté de nuevo al día siguiente y el resultado fue mejor, pero aún distante de la intensidad humana. Decidí enviar una pequeña muestra a mi planeta para que los laboratorios de la Confederación la analizaran. No imaginaba las consecuencias. Semanas después recibí un mensaje codificado. Las pruebas habían provocado un inusual aumento de actividad dopaminérgica en los voluntarios KHYR, similar al efecto que yo mismo había experimentado. Lo que para mí era fascinación personal, para mi mundo natal ya se perfilaba como un fenómeno cultural. Pronto supe que algo se estaba moviendo allá lejos, colas frente a laboratorios improvisados, pequeños comerciantes importando especias terrestres de forma clandestina, e incluso rumores de un mercado negro de kits de cocina humana. Sin querer, había plantado una semilla. Mientras tanto, yo seguía recorriendo la tierra junto a Lina, quien se había convertido en mi guía no oficial. Me llevó a cocinas comunitarias donde decenas de personas trabajaban juntas para preparar festines, a puestos nocturnos donde la luz del carbón iluminaba rostros y ollas, y a lugares secretos donde chefs experimentaban combinando ingredientes prohibidos por las tradiciones locales. Allí comprendí que la cocina humana no era solo supervivencia, era desafío, arte y, en muchos casos, resistencia cultural. Un día, al probar un guiso tan picante que mis glándulas sudoríparas, inactivas desde mi nacimiento, reaccionaron, Lina me dijo algo que quedó grabado en mí. Aquí, cuando el mundo se pone difícil,
Lo que hacemos es poner una olla al fuego. Esa noche entendí que estaba cruzando un umbral. Ya no era un simple observador. Me estaba convirtiendo en un puente, o quizá en una grieta, entre dos mundos. Y lo peor, o lo mejor, era que no quería detenerme. La fiebre de las salsas. Lo que comenzó como una curiosidad personal pronto se convirtió en un fenómeno imposible de contener. A miles de años luz de la Tierra, en mi mundo natal, se hablaba ya de el sabor humano como si fuera una leyenda. Lo supe por los mensajes cifrados que me llegaban, cocineros improvisados replicando recetas con sustitutos locales, contrabandistas ofreciendo especias terrestres a precios desorbitados, e incluso políticos que, en secreto, encargaban banquetes inspirados en menús humanos. Al principio pensé que era una moda pasajera, pero no. La adicción no era solo al sabor, sino a la experiencia completa, la preparación, el olor en el aire, la espera antes de servir, el primer bocado compartido. Era un ritual que estaba penetrando en culturas que durante milenios habían mantenido una estricta austeridad culinaria. Pronto aparecieron los primeros problemas diplomáticos. La Confederación KHYR y varias especies aliadas decidieron imponer un embargo, prohibir la exportación de ingredientes terrestres. Oficialmente, era una medida de protección cultural para evitar que costumbres ajenas borraran tradiciones milenarias. Pero en los callejones de las estaciones espaciales, ya corrían rumores de que lo que realmente temían era perder el control social. La comida humana unía a las personas de una forma que ninguna ceremonia política conseguía. Mientras tanto, en la Tierra, los humanos parecían comprender el valor de lo que tenían entre manos. Empezaron a recibir delegaciones diplomáticas no en salas de consejo, sino en restaurantes y cocinas abiertas. Los tratos comerciales se firmaban sobre mesas repletas de platos humeantes, y más de un conflicto menor se resolvió entre cucharadas de sopa o cortes de carne recién servidos. Era diplomacia del paladar, y estaba funcionando. Yo observaba todo esto desde dentro, cada vez más involucrado. Lina me presentó a un grupo de chefs que trabajaban en lo que llamaban cocinas de alto rendimiento, laboratorios culinarios donde la ciencia y el arte se mezclaban sin reservas. Allí no solo cocinaban, diseñaban experiencias sensoriales completas. Utilizaban algoritmos para predecir combinaciones de ingredientes que maximizaran la respuesta emocional en diferentes especies. Para mí fue revelador, el gusto humano no era un accidente, era un arma cultural cuidadosamente afinada por siglos de ensayo y error. Un día, en uno de esos laboratorios, probé una salsa que estaba siendo ajustada para el paladar de una especie reptiliana aliada. El calor picante no solo se sentía en la lengua, sino que activaba una leve sensación de euforia en todo el cuerpo. Comprendí de golpe por qué la llamaban la fiebre de las salsas, era imposible no querer más. Fue entonces cuando recibí el mensaje que lo cambió todo. Provenía de la sede central de la Confederación, observador Kirel, se le acusa formalmente de provocar una brecha cultural irreparable. Preséntese inmediatamente para su repatriación. No era una solicitud. Era una orden. Lina lo leyó sobre mi hombro y frunció el ceño. Si vuelves, no te dejarán salir nunca más. Sabía que tenía razón. La Confederación no veía en mí a un investigador, sino a un agente contaminado por la influencia humana. Y, de cierta forma, lo era. Había cruzado la línea que separa la observación de la participación, y no me arrepentía. Pero mi tiempo se agotaba. La presión política crecía, y con ella, las tensiones en las calles. En mi planeta natal se habían registrado disturbios, multitudes exigiendo acceso libre a la comida humana, vendedores clandestinos arrestados por intercambiar recetas, e incluso un pequeño motín en un puerto espacial cuando se descubrió un cargamento ilegal de levaduras terrestres. Mi nombre empezaba a aparecer en grafitis y pancartas, convertido en símbolo de resistencia culinaria. Fue en ese clima que sucedió lo inesperado. Un convoy que transportaba un cargamento de especias fue interceptado en el espacio neutral. Los responsables nunca fueron identificados, pero el incidente desató una oleada de protestas. Los líderes de la Confederación lo llamaron un ataque contra la estabilidad cultural. Para muchos ciudadanos, era una señal de que la era de aislamiento debía terminar. Mientras las tensiones escalaban, yo sabía que estaba en una encrucijada. Podía obedecer las órdenes, volver y enfrentar un juicio seguro, o podía seguir en la Tierra, investigando, y arriesgándome a convertirme en un fugitivo interplanetario. Esa noche, en la pequeña cocina de Lina, mientras el aroma de un guiso lento llenaba el aire, tomé mi decisión.
No podía dejar que la historia se escribiera sin mí. Si la comida humana tenía el poder de unir culturas que jamás habían compartido una mesa, entonces valía la pena arriesgarlo todo. No sabía aún que esa decisión me llevaría a encender la chispa de un movimiento que cambiaría la galaxia. Lo único que tenía claro era que, al día siguiente, volvería a los mercados, porque la fiebre de las salsas apenas estaba comenzando. Hambre de significado. La palabra hambre siempre había significado lo mismo para mí, una señal biológica que debía ser satisfecha con una cantidad precisa de nutrientes. Pero en aquellos días, observando lo que ocurría tanto en la Tierra como en mi mundo natal, comprendí que existía otro tipo de hambre, una que no se saciaba con calorías ni vitaminas, sino con sentido. Las noticias que me llegaban eran claras, mi gente ya no quería comer lo de siempre. No porque la comida tradicional fuera insuficiente o peligrosa, sino porque, después de probar un bocado humano, lo demás les sabía vacío. El fenómeno había empezado en pequeños círculos clandestinos, pero ahora se expandía como una onda de choque. Familias cocinando a escondidas, reuniones secretas para intercambiar ingredientes, y restaurantes improvisados en sótanos o almacenes abandonados. Yo lo sabía porque algunos de esos lugares llevaban un símbolo, una espiral dibujada en un cuenco, que se había convertido en una marca de reconocimiento para quienes buscaban el sabor prohibido. Mientras tanto, en la Tierra, la situación era muy distinta. Aquí, la comida humana era abundante, pero el tiempo para disfrutarla estaba en constante disputa con la prisa de la vida moderna. Sin embargo, dondequiera que Lina y yo íbamos, veíamos cómo los platos lograban algo que ni la política ni la economía conseguían: reunir a desconocidos en la misma mesa, hacer que rivales se sirvieran mutuamente, que ancianos y niños compartieran una misma olla sin distinción. Un día, Lina y yo viajamos a un mercado en las afueras, famoso por sus guisos comunitarios. Allí, decenas de personas cocinaban juntas en enormes calderos de hierro, removiendo lentamente el contenido mientras el aroma se elevaba como una nube que abrazaba todo el lugar. Me sorprendió cómo, sin necesidad de jerarquías ni órdenes, cada uno sabía exactamente qué hacer. Unos cortaban vegetales, otros avivaban el fuego, otros probaban la mezcla y corregían la sazón. Era un organismo vivo hecho de cooperación. Esa imagen me dio una idea. Si en mi mundo la comida humana se estaba volviendo un símbolo de rebelión y cambio, tal vez podíamos darle forma a ese sentimiento. No se trataba de reemplazar nuestras tradiciones, sino de integrarlas en algo nuevo, un lenguaje culinario que uniera lo nuestro y lo suyo. Convencer a Lina no fue difícil. Preparamos un plan arriesgado: viajar a mi planeta natal de manera encubierta y organizar un banquete público que combinara técnicas humanas con ingredientes locales. Sería un acto de desafío abierto contra la prohibición, pero también un gesto de unión. Llegar allí fue más complicado de lo que esperaba. Viajamos en una nave de carga disfrazados como comerciantes de maquinaria agrícola, con los utensilios de cocina escondidos entre piezas metálicas. Al pisar mi ciudad natal, me golpeó el contraste. Las calles estaban más silenciosas de lo que recordaba, y la gente caminaba con la mirada baja, como si temiera cruzarse con alguien conocido. Pero al vernos instalar la cocina improvisada en la plaza central, comenzaron a acercarse. La primera olla que abrimos desató un silencio reverente. El vapor se elevó, cargado de aromas dulces y especiados que nunca habían existido en esa combinación en mi mundo. La gente empezó a formar fila, algunos con cautela, otros con impaciencia apenas contenida. Un anciano fue el primero en probarlo. Cerró los ojos, masticó lentamente, y al abrirlos, tenía lágrimas. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás. Durante horas servimos cuencos a cualquiera que se acercara. Guerreros, comerciantes, niños, incluso un par de oficiales de seguridad que primero fingieron patrullar y luego se unieron a la fila. Por una noche, no hubo prohibiciones ni jerarquías, solo el calor de la comida y el murmullo de cientos de voces compartiendo algo más que un plato. Compartían un recuerdo que se estaba creando en ese instante. Pero la euforia duró poco. Antes del amanecer, recibimos un mensaje anónimo. Las fuerzas de la cúpula militar nos habían identificado y emitido órdenes de arresto. Decían que estábamos usando armas blandas de sometimiento para debilitar la identidad cultural KHYR. La palabra arma me dolió más que la amenaza. Nunca había visto la comida como un arma, hasta que entendí que, en manos de quienes temen el cambio, cualquier idea puede serlo. Lina y yo escapamos por un callejón estrecho, dejando atrás el aroma del banquete que aún flotaba en la plaza. Mientras corríamos,
Escuchaba los ecos de risas y conversaciones mezclándose con el sonido lejano de los pasos de los soldados. Y supe, con una certeza tan clara como el sabor que aún me quedaba en la boca, que aquello no había sido el final, sino el inicio de algo que ningún decreto podría detener. El algoritmo de la receta imposible. Escapar aquella noche nos dejó exhaustos, pero también con una claridad peligrosa. Ya no bastaba con improvisar banquetes clandestinos. Si queríamos que esto sobreviviera a cualquier bloqueo o represión, debíamos dejar un legado imposible de destruir. Y para eso necesitábamos ciencia. Fue así como nació la idea del algoritmo de las 8 notas. No sería una receta concreta, sino un sistema capaz de traducir emociones universales: alegría, duelo, coraje, nostalgia, esperanza, pertenencia, amor y descubrimiento, en combinaciones precisas de textura, temperatura, aroma y sabor. Si lográbamos descifrar esa relación, cualquier especie podría recrear el efecto emocional usando ingredientes locales, sin depender de importaciones de la tierra. Lina aceptó sin titubear. Encontramos refugio en un taller abandonado, donde antes se reparaban naves de transporte, y lo convertimos en un laboratorio improvisado. Recolectamos ingredientes de contrabando y productos de mi mundo que jamás se habían mezclado con técnicas humanas. Instalamos planchas de calor, ollas a presión, fermentadores y un sistema de análisis sensorial que ensamblé con piezas recicladas. Trabajamos sin descanso. Algunos días pasábamos horas ajustando una sola sopa, probando cambios minúsculos: medio grado más de temperatura, un segundo extra de hervor, una pizca diferente de sal. Otras veces experimentábamos con combinaciones arriesgadas, como mezclar proteínas marinas terrestres con raíces amargas KHYR para inducir sensaciones de calidez emocional. Documentábamos cada resultado, no solo en datos químicos, sino también en reacciones fisiológicas y expresiones faciales de los voluntarios que se atrevían a probar. Nuestros conejillos de Indias eran un grupo diverso: contrabandistas, mecánicos, campesinos y hasta un joven soldado que había desertado. Algunos llegaban desconfiados, pero tras el primer bocado, sus miradas cambiaban. Aprendimos que el calor y la textura suave podían evocar seguridad, que un toque de acidez al final despertaba alerta y curiosidad, que el contraste entre crujiente y cremoso generaba una especie de alegría inmediata. Poco a poco, las 8 notas tomaron forma. El algoritmo podía recibir una emoción objetivo y devolver parámetros de sabor y preparación que funcionaban incluso con ingredientes completamente ajenos a la tierra. Habíamos encontrado la clave para liberar el sabor humano de las cadenas de la dependencia física. Pero el éxito trajo atención no deseada. Una noche, mientras ajustábamos una salsa que combinaba fermentos KHYR con especias terrestres, Lina detectó una señal de escaneo en los sensores externos. No eran visitantes casuales. La cúpula militar nos había localizado. Y no venían para detenernos discretamente. Querían destruir lo que habíamos creado. Decidimos actuar antes de que llegaran. Transferimos el núcleo del algoritmo a 3 dispositivos de almacenamiento sellados, programados para liberarse en redes de comunicación distribuidas si detectaban la pérdida de mi pulso vital. Entregamos uno a un contrabandista de confianza, otro a un ingeniero que había probado nuestras recetas y el tercero lo escondimos dentro de un frasco de fermento vivo, marcado como simple masa madre experimental. Cuando irrumpieron, las puertas metálicas temblaron con los golpes. Lina y yo apenas tuvimos tiempo de apagar las planchas y destruir los registros visibles. Me esposaron con grilletes energéticos, mientras uno de los oficiales derribaba nuestras mesas y arrojaba al suelo frascos y especias. La fragancia de lo destruido llenó el aire, como una despedida amarga. Antes de sacarme, uno de los comandantes se inclinó y dijo con un tono casi burlón: «Tú no eres un cocinero, eres un arma. Y las armas no cocinan». Me llevaron fuera bajo la mirada de los vecinos, que observaban desde las sombras. Algunos apretaban los puños, otros, más valientes, mantenían la cabeza erguida. Entre la multitud, vi a Lina. No dijo nada, pero en sus manos sujetaba un pequeño cuenco humeante. Lo levantó apenas un instante, como un saludo silencioso. Supe que iba a intentarlo. Serviría un plato capaz de abrir hasta la puerta más cerrada. Esa fue la última imagen que tuve de libertad antes de que la compuerta del transporte se cerrara. En el interior, solo había silencio, salvo por el eco de mi propia respiración y el recuerdo de los aromas que habíamos creado. Y en lo profundo, una certeza: si Lina lograba su objetivo, el algoritmo viviría,
y ningún ejército podría encarcelar un sabor. Tratado de sabor. No supe cuánto tiempo pasé en la celda de contención. Las paredes eran lisas, sin marcas, el aire, aséptico, sin un solo aroma que pudiera distraerme. Lo único que quedaba era el recuerdo de sabores, un eco persistente que me mantenía vivo. Me habían aislado del mundo, pero no podían borrar la memoria de lo que habíamos creado. Una mañana, el silencio se rompió. Escuché pasos, voces apagadas y el siseo de una compuerta al abrirse. Entraron 2 guardias, ambos portando armas, pero lo que me llamó la atención no fue la amenaza, sino el cuenco que uno de ellos llevaba. El vapor ascendía en espirales lentas, y mi instinto reconoció algo imposible. Era una sopa humana, modificada. De parte de Lina, dijo uno, casi en un susurro. Me acercaron el cuenco y el primer sorbo me golpeó con una oleada de sensaciones. El calor me envolvió, una acidez suave me despertó, y el fondo ahumado trajo consigo la imagen de mi infancia en mi planeta natal. No entendía cómo, pero esa sopa había logrado unir 2 mundos en un solo sabor. Los guardias, al verme cerrar los ojos, se miraron entre sí y uno probó un sorbo. Después, el otro. No tardaron en pedirme que les hablara del algoritmo. Horas más tarde, estaba fuera de la celda. No por un escape, sino porque mis carceleros se habían convertido en mis aliados. Ellos mismos me llevaron hasta el salón donde se celebraba una reunión improvisada de delegados de varias especies. Allí estaba Lina, con el cabello revuelto y las manos manchadas de ingredientes, supervisando una larga mesa cubierta de platos. El gran banquete que habíamos soñado estaba sucediendo frente a mí. Cada plato estaba diseñado para evocar una emoción distinta. Un guiso espeso que transmitía seguridad, un pan crujiente que despertaba nostalgia, una ensalada de sabores vivos que provocaba risa, y un postre suave que dejaba una sensación de esperanza. Delegados de especies que antes apenas podían estar en la misma sala ahora compartían cuencos, intercambiaban impresiones y hasta se reían juntos. El impacto fue inmediato. Al final del banquete, en un gesto sin precedentes, los líderes presentes firmaron lo que llamaron el Tratado de Sabor. Establecía el intercambio regulado de técnicas culinarias entre mundos, la protección de las cocinas nativas y la prohibición de usar la gastronomía como herramienta de coerción política. El algoritmo sería abierto y accesible para todas las especies, no como una receta única, sino como un lenguaje común. Mi juicio aún se celebró, pero el veredicto fue inesperado. El tribunal me declaró culpable de alterar el curso cultural de varias civilizaciones, pero conmutó mi pena por un exilio voluntario, en la Tierra. La razón oficial, solo aquí su influencia es natural y beneficiosa. La no oficial, querían que siguiera siendo un puente entre mundos. Regresé al Dainer Orión poco después. La camarera me reconoció y sonrió como si no hubiera pasado un solo día. Me senté en mi mesa habitual y pedí lo de siempre. Cuando el plato llegó, noté algo diferente. Sobre la pizarra había un anuncio escrito con tiza blanca que decía, especial del día, paz caliente en cuenco profundo. Tomé el primer bocado. El sabor era humano, pero también llevaba algo más, un matiz que reconocí como mío, como nuestro. Era la prueba de que el futuro no pertenecía a una sola cultura, sino a todas las que habían decidido sentarse a la misma mesa. Miré por la ventana del local, viendo cómo la lluvia caía sobre las calles iluminadas, y comprendí que mi trabajo apenas empezaba. El hambre de significado que había despertado no volvería a dormirse jamás. Y en ese momento, con una hamburguesa humeante frente a mí y el eco de un banquete que había cambiado la galaxia, supe que no había cometido un error al probar comida humana. Había tomado la decisión más importante de mi vida.